Estas preguntas nos van a ayudar a entender un poquito más el panorama. ¿Cuál es el grupo funcional que caracteriza a los ácidos carboxílicos? ¿En dónde encontramos a estos ácidos carboxílicos? Recuerda que en la clase anterior, cuando hablamos acerca de los aldehídos y las cetonas, vimos que ambos tenían un grupo funcional que los caracterizaba, que era el grupo carbonilo. Ahora en el ácido carboxílico también tiene un grupo funcional que lo vamos a ver en unos minutos. Logro de sesión: al finalizar, el estudiante nombra y formula los compuestos químicos orgánicos, en este caso vendría a ser los ácidos carboxílicos, teniendo en cuenta las características y propiedades de los compuestos orgánicos. También el estudiante estará en la capacidad de nombrar a este tipo de compuestos siguiendo las reglas de nomenclatura IUPAC y reconocer los tipos de reacciones donde están involucrados este tipo de compuestos. ¿Qué vamos a desarrollar a lo largo de este video? La formulación de los ácidos carboxílicos, algunas propiedades físicas, cómo nombramos a los ácidos carboxílicos siguiendo esta nomenclatura llamada la nomenclatura IUPAC, y algunas aplicaciones industriales. Aquí vemos el cuadro de las funciones químicas orgánicas oxigenadas. Recuerda que se le llama funciones químicas orgánicas oxigenadas porque en la estructura no solamente tienen carbono e hidrógeno, sino también oxígeno. De ahí viene el nombre funciones químicas orgánicas oxigenadas. Dentro de este cuadro te das cuenta que aparece la función que vamos a estudiar el día de hoy, que es el ácido carboxílico. Cuando este compuesto forma parte de la cadena principal, siempre se le nombra con la palabra ácido y la terminación oico. Aquí tenemos al ácido carboxílico. Lo vamos a reconocer porque el carbono está unido mediante enlace doble con un oxígeno. Bien, está unido mediante enlace doble con un oxígeno y se une con un enlace simple con otro oxígeno. Este a su vez se une con el hidrógeno con un enlace simple. Ahora, ¿cómo se le llama a este grupo funcional? Se le conoce como grupo carboxilo. En algunos otros ejercicios lo vas a ver también de esta manera, al grupo carboxilo: el carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Bien, a esta fórmula se le conoce como fórmula condensada, es decir, no se ven los enlaces carbono-oxígeno o el enlace oxígeno-hidrógeno. Podemos decir que el grupo carboxilo es uno de los grupos más abundantes en química y bioquímica, ya que la estructura de muchos compuestos contiene este grupo funcional. Los ácidos carboxílicos, en este caso, se caracterizan entonces por el grupo carboxilo. Algunos también le llaman el grupo carboxi. Bien. El primer compuesto, o en otras palabras, el primer ácido carboxílico que vamos a encontrar nosotros es conocido como ácido fórmico o también como ácido metanoico. Tú tienes aquí en la imagen el ácido fórmico. Se le llama así porque tiene un solo carbono. Bien, acuérdate que en la nomenclatura IUPAC utilizamos prefijos como met, et, prop, but, pent, etc. Este nombre
ácido acético hace referencia a un ácido carboxílico, pero que tiene dos carbonos. Tanto el nombre ácido fórmico como ácido acético son nombres utilizados sobre todo en la nomenclatura común. Bien, porque en la nomenclatura IUPAC el ácido fórmico, como te estaba comentando, también se le llama ácido metanoico, y el ácido acético en la nomenclatura IUPAC es llamado como ácido etanoico. Punto de ebullición de los ácidos carboxílicos. Estos compuestos presentan puntos de ebullición que son elevados, y esto es debido a la presencia del doble enlace puente de hidrógeno. Cuando dos moléculas se juntan de ácidos carboxílicos, se forma un doble puente de hidrógeno, que está aquí. Eso hace que el punto de ebullición, en este caso, sea elevado. La solubilidad en agua. Los ácidos carboxílicos son similares a los alcoholes en cuanto a la solubilidad en agua, ya que también pueden formar puentes de hidrógeno, es decir, son solubles. ¿Cómo vamos a nombrar en este caso a los ácidos carboxílicos? En el sistema IUPAC, los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación O de los alcanos por la terminación oico. Bien, acuérdate que siempre se antepone la palabra ácido. Si yo veo que la estructura sea una cadena lineal o ramificada, en este caso, si yo veo que la estructura tiene ramificaciones, debo cerciorarme que el carbono, bien, que el carbono, en este caso de este grupo funcional, tenga la prioridad principal, es decir, que sea el carbono número 1. En este compuesto, bueno, aquí tengo algunos ejemplos. En el primer compuesto se le conoce como ácido metanoico, ya te había comentado que se le llamaba ácido fórmico. Tiene un solo carbono. El otro compuesto se llama ácido etanoico y tiene dos carbonos. Bien, en el tercer compuesto, la tercera estructura se le llama ácido propanoico, prop, porque tiene 3 carbonos. Si yo tendría que darle una numeración a cada carbono, acuérdate que este vendría a ser el carbono 1, el carbono 2 y este vendría a ser el carbono 3. Lo mismo sucede en la última estructura, tiene 4 carbonos, por lo tanto se le conoce como ácido butanoico. ¿Te das cuenta? Todos terminan en oico. Y todos también empiezan con la palabra ácido. Ácido propanoico, ácido butanoico. Bien, el carbono número 1 siempre es el carbono del grupo carboxilo. Hay que recordar que los ácidos carboxílicos tienen prioridad frente a otros grupos, es decir, si yo veo en la estructura al grupo carboxilo y veo también al grupo, en este caso, hidroxi, bien, entonces el ácido carboxílico tiene la prioridad. Ejemplo, aquí vemos en la primera figura, aquí está el grupo carboxi. Bueno, esto le corresponde OH a un alcohol, ¿verdad? Entonces el primer carbono tiene que ser, acuérdate, el que está en el grupo carboxilo. Ese es el carbono número 1. Luego tendría que seguir de
hacia la izquierda. Está quedando como radical un metil y el OH. Como el alcohol no es la función principal, sino es la función secundaria, recuerda que cuando el alcohol trabaja como una función secundaria, se le debe nombrar como un sustituyente y en este caso nombrarlo como hidroxi. Entonces coloco la palabra ácido, bien, porque en esta estructura manda el ácido carboxílico, entonces le coloco ácido por orden alfabético. Bien, ya sabes que primero el OH, hidroxi, que está unido al carbono 4, luego el metil, que está unido al carbono 3, y luego el prefijo penta, ya sabes que significa 5, que es la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal, y luego oico, ¿no? Lo mismo sucede en la segunda estructura. Lo que está aquí con rojo es el grupo carboxilo. Ese sería el carbono 1, es decir, voy a contar de derecha a izquierda. Está quedando el bromo como un sustituyente y también aquí el oxígeno. Ese oxígeno está unido con un carbono. ¿Recuerdas? Cuando yo veo un carbono unido con un oxígeno mediante enlace doble, se trata de la cetona. Bien, pero la cetona no es la función principal en esta estructura. En esta estructura la función principal es el ácido carboxílico. La cetona vendría a ser una función secundaria. Cuando la cetona es una función secundaria, se le nombra como un sustituyente y se utiliza, en este caso, la terminación oxo. Bien, entonces nombramos primero con la palabra ácido, luego en orden alfabético voy al bromo, luego el oxo. Oxo hace referencia a la acetona que está unido al carbono 5 y luego utilizo el prefijo para 7 carbonos que sería hepta, con la terminación en oico. Los ácidos carboxílicos no solamente son prioritarios sobre otras funciones orgánicas, sino también sobre los alquenos y los alquinos. En la primera estructura veo que el carbono 1 está dentro del grupo carboxilo, como tiene que ser. Este es el grupo carboxilo. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono 4 hay un enlace doble. Para nombrar, ya sabes, se utiliza la palabra ácido, ex, que significa 6 carbonos. Se ha colocado 4 en, porque en el carbono 4 hay un doble enlace. Y por último, oico. Lo mismo sucede en la segunda estructura, solamente que la diferencia aquí es que si analizas bien, hay dos grupos carboxilo. Entonces, cuando se da este caso, podrías nombrar de cualquier lado, ¿verdad? Se ha tomado de derecha a izquierda 5 carbonos. Entonces se coloca la palabra ácido con el prefijo, en este caso pent, que significa 5 carbonos, y en vez de colocarle oico, se le ha colocado dioico. ¿Por qué dioico? Porque son dos grupos funcionales que tienen en este caso la estructura. Hay dos grupos carboxilos. ¿En qué posición se encuentran? En el carbono 1 y en el carbono 5. Y lo mismo sucede con la tercera estructura. Nos damos cuenta aquí que efectivamente empieza con la palabra ácido, luego coloca but porque son 4 carbonos,
4 carbonos, se le ha colocado IN para hacer referencia que el triple enlace está unido al carbono 3 con la terminación en OIC. Aquí tenemos algunos ejemplos adicionales para poder trabajar los ácidos carboxílicos. En el primer compuesto está sencillo porque no tiene sustituyentes. Automáticamente reconozco al grupo carboxilo. Tiene 3 carbonos, por lo tanto el nombre sería ácido propanoico. Prop ya sabes que significa 3 carbonos. En la segunda estructura lo mismo, ubico aquí el grupo carboxilo, que es la función que manda. De hecho ese tiene que ser el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto debe quedar como un sustituyente. 2 carbonos es un etil. Y también me doy cuenta que en el tercer carbono hay un enlace doble. Así que el compuesto se llama ácido, porque ya sabes que el grupo funcional principal aquí es el ácido carboxílico. Paso a mencionar al sustituyente, que sería el etil. Este compuesto se llama etil, que está unido, por cierto, al carbono 2. Entonces coloco 2-etil, paso a mencionar la cantidad de carbonos de la cadena principal porque ya no hay más sustituyentes, sería X, y luego coloco 3-en. ¿Por qué estoy colocando 3-en? Por el doble enlace. El doble enlace está unido al carbono 3, por lo tanto 3-en. Recuerda que el guión separa números de letras. Y por último, la terminación OIC. Bien, ahí tenemos algunas otras estructuras para que puedas analizarlas con su respectivo nombre. ¿Cómo se da la obtención de estos ácidos carboxílicos? Bueno, se puede obtener un ácido carboxílico a partir de un aldehído. Aquí está la oxidación de un aldehído. Puedo obtener un ácido carboxílico a partir de la oxidación de un alcohol. En este caso es un alcohol primario, no puede ser un alcohol secundario. También puedo obtener un ácido carboxílico a partir de la oxidación de un alqueno. Reacciones de ácidos carboxílicos. Bueno, hay una reacción bastante conocida que es cuando el ácido carboxílico reacciona con alguna base o con algún hidróxido. Lo que va a suceder es que se forman sales más agua. Por ejemplo, tengo el ácido acético que está reaccionando con hidróxido de potasio para formar el acetato de potasio. Tenemos otra reacción que es la de reducción. Vemos que el ácido carboxílico se puede reducir y dar como resultado un alcohol. El ácido carboxílico se reduce y da como resultado un alcohol. Se reduce en presencia, en este caso, de un agente reductor llamado hidruro doble de litio y aluminio, que es este compuesto. Bien, ahora, el alcohol que se está obteniendo, es importante resaltarlo, es un alcohol primario. Veamos aquí algunos usos y aplicaciones. Por ejemplo, en el vino está presente el ácido acético. Lo mismo pasa en el vinagre. Uno de los componentes ahí es el ácido acético. Está presente en algunos medicamentos.
Y por supuesto podemos encontrar a los ácidos carboxílicos de manera natural. En este caso el ácido cítrico, el ácido oxálico, el ácido ascórbico. ¿Qué aplicaciones industriales tiene? Bueno, el ácido etanoico o ácido acético es un líquido incoloro. Aquí está la fórmula. Tiene olor irritante y sabor amargo. En solución acuosa actúa como ácido débil. Y podemos decir que este ácido etanoico, o llamado también ácido acético, se congela a temperaturas ligeramente más bajas que la del ambiente. Una de las características de este ácido es que se puede mezclar con agua y otros disolventes que son orgánicos. En clase van a realizar un trabajo en equipo, bien, así que van a poder consolidar algunos conceptos que se han trabajado y que van a trabajar, por supuesto, en clase. Dejo algunas referencias para poder fortalecer algunos conceptos y un medio también de consulta para despejar algunas dudas. Gracias, cuídense mucho.